escuchemos al doctor ingeniero Pedro José Rodríguez Seituque con palabras de bienvenida. Por naturaleza, el hombre es ciencia, desde su creación hasta el mundo infinito, que es la transformación a energía. Hoy todos nosotros, a través de eso, nos integramos bajo una consideración de transmisión de energía. Por eso la ciencia avanza, por eso los conocimientos se dan y cada día tenemos nuevas y nuevas teorías. El mundo está relacionado bajo dos aspectos importantes: ciencia y tecnología. Esta alma mater implica esa acción y conlleva algo más con la naturaleza, que es el ambiente. Por eso que hoy satisfechos estamos de tenerlos a cada uno de ustedes y bienvenidos a todos y cada uno de los que han tenido y tienen esta oportunidad de encontrarse en esta universidad. Y para los que estamos de acá y somos de la casa, mejor todavía, teniendo a estas personas con tanto que hacer en la vida y sobre todo de reflexionar lo que hoy el gran maestro en su área nos brindará durante sus charlas. En tal sentido, esta conferencia magistral de software libre en la ética y en la práctica, le damos la bienvenida al expositor, el doctor Richard Stallman, fundador del movimiento del software libre en el mundo. Creo que lo importante de todo esto está de poder adquirir y absorber lo que hoy nos va a brindar. Muchas gracias. Palabras del doctor Pedro José Rodríguez Seituque, vicepresidente académico de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima. Vamos a presentar al doctor Richard Stallman con el tema software libre en la ética y en la práctica. Vamos a recibirlo con fuertes palmas, señoras y señores. Por favor, disculpen, en la universidad estudiaba la bromatología para prepararme a contar chistes. Pero el asunto es un asunto muy serio. Antes de comenzar, tengo dos peticiones también serias. Primero, si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook. Facebook es un motor de vigilancia. Vigila a sus usuarios. Es su propósito, su modelo de negocio, vigilar a los usuarios. Pero vigila también a sus no usuarios. Si pones una foto en Facebook, le proporcionas otra oportunidad más para vigilar a las personas que aparecen en la foto. No quiero que vigile de mí. Entonces, por favor, no pongas las fotos de mí en Facebook. También se puede plantear el asunto de si poner las fotos de tus amigos sea buen trato amigable de ellos, pero no afecta a mí ese asunto. Solo pido no poner las fotos de mí en Facebook. Otra petición: si grabas esta conferencia y quieres distribuir copias, por favor, únicamente en los formatos favorables al software libre, es decir, los formatos OGG y WebM, no en MP nada, ni en Flash, ni en Windows Media Player, ni Real Player, ni QuickTime. El uso de esos formatos daña el movimiento software libre. Entonces, por favor, no lo hagan con mi conferencia. Y también pon sobre
las copias, la licencia Creative Commons no derivados, porque es una presentación de mi punto de vista personal, más generalmente de un punto de vista con opiniones. Cada nueva tecnología puede crear nuevos asuntos éticos acerca de su buen uso o mal uso. La informática es un ejemplo. ¿Qué es el software libre? Es el software que respeta tu libertad y tu comunidad. Entonces, si un programa no es libre, lo llamamos privativo, porque por su manera de distribuirse, priva a sus usuarios de su libertad. Entonces, el software libre respeta la libertad, el software no libre priva de la libertad. Y genera un sistema de poder injusto que mantiene a sus usuarios divididos e impotentes, como cualquier sistema colonial. Este es la colonización digital. Divididos porque se les prohíbe redistribuir copias. Impotentes porque no tienen el código fuente, por lo tanto no pueden cambiarlo, ni siquiera pueden averiguar independientemente lo que realmente les hace. Entonces, el software privativo es injusto, no debería existir, el software debe ser libre. Pero lo que he dicho es muy general, que respeta tu libertad y tu comunidad. Más específicamente, ¿qué quiere decir? Un programa es libre si lleva las 4 libertades esenciales. La libertad 0 es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga tu informática como quieras. La libertad 2 es la de ayudar a los demás, de redistribuir copias exactas a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es la de contribuir a tu comunidad, de distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Si el programa lleva estas 4 libertades adecuadamente, es libre porque su sistema social de distribución y de uso es ético. Respeta la libertad y la comunidad. Pero si una de estas libertades falta o es insuficiente, el programa es privativo porque impone un sistema social no ético a sus usuarios. Para ser adecuadas, estas libertades tienen que aplicarse a todas las actividades de la vida. Si alguien dice, este programa es libre para uso no comercial, no es libre, se equivoca, porque el comercio es un aspecto de la vida, es una actividad. Un programa libre ofrece su libertad en cualquier actividad de la vida. Pero ninguna de estas 4 libertades es una obligación. Debes ser libre de hacer estas cosas, pero no obligado. Entonces, con la libertad 0 puedes ejecutar el programa como quieras, pero si eres masoquista, también puedes ejecutarlo como no quieras. Y también tienes la opción de no ejecutarlo. Con la libertad 1 puedes estudiar el código fuente y cambiarlo si quieres, pero no es obligatorio. Puedes recibir el programa y usarlo tal cual sin mirar nada. Y de verdad es el caso usual porque no tenemos tanto tiempo. Con la libertad 2 eres libre en cualquier momento de distribuir copias cuando quieras, pero nunca es obligatorio. No decimos que
tienes que dar copias a ellos y a ellos. No, lo haces cuando decides hacerlo. Y con la Libertad 3, si has hecho una versión cambiada, eres libre de distribuir copias de ella, pero no obligado. Puedes seguir usando tu versión privadamente. En este caso es un programa privado. Privado y privativo son diferentes. Privado quiere decir que lo tienes y lo usas. Puede ser libre y privado a la vez. Pero ser privativo quiere decir que sí se ofrece a otros, pero bajo condiciones injustas. Privativo es la injusticia contra la cual luchamos. Entonces, se ve que la distinción entre software libre y software privativo no es una distinción técnica. No se trata de qué funcionalidades tiene el programa, ni de cómo lo hace, ni de cómo se ha escrito el código. Estas son distinciones técnicas y no tan importantes. Pero esta distinción es una distinción ética, social y política, entonces más importante de que cualquier distinción meramente técnica. El uso en la sociedad de un programa libre es desarrollo. Cualquier programa incorpora conocimientos. De ser libre, ofrece estos conocimientos a los usuarios. Pueden aprender y comprender estos conocimientos. Luego pueden mantener, adaptar y extender el programa. También pueden usar los conocimientos de otra manera. Pero el uso en la sociedad de un programa privativo no es desarrollo, porque es dependencia impuesta a una entidad específica. Es un problema social. La meta debe ser acabar con el uso del software del programa privativo. Escribir un programa libre es una contribución a la sociedad. ¿Cuánta contribución depende de los detalles? Si el programa hace poco y no lo hace bien, no tiene mucho por contribuir. Pero de ser libre, por lo menos se distribuye de manera a poder contribuir lo que tenga por contribuir. Pero escribir un programa privativo no es una contribución, sino un golpe. Este programa en términos sociales es una trampa. Intenta someter a gente. Si tiene funcionalidades cómodas o atractivas, son el cebo de la trampa. Están para atraer a gente a abandonar su libertad haciéndose usuarios del programa. Paradójicamente, no lo hacen mejor, sino más dañino. No justifican el cebo no justifica la trampa. Entonces, si tienes las opciones de escribir un programa privativo o no hacer nada, debes no hacer nada, porque así no haces daño. En la vida real, normalmente tendrías otras opciones mejores que ambas. Está bien, pero si se trata únicamente de estas dos opciones, debes no hacer nada para no hacer daño. Entonces, el objetivo del movimiento software libre es que todos los programas sean libres para que todos sus usuarios sean libres. Pero, ¿por qué son estas 4 libertades las esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada libertad tiene su razón. La libertad 2, la de ayudar a los demás, de redistribuir copias exactas cuando quieras, es esencial por motivos fundamentales éticos, para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Estando en el dilema, deberías elegir el menor mal, que es darle una copia y romper la licencia del programa.
Pero ¿por qué es este mal el menor? Porque si no puedes evitar hacer mal a uno u otro, es menos mal hacerlo a alguien que lo merece porque ha actuado mal. Podemos suponer que tu buen amigo es un buen miembro de tu comunidad, porque es el caso usual, y normalmente merece tu cooperación. Por contraste, el desarrollador del programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Es actuar muy mal. Entonces, si tienes que hacer mal al buen amigo o al desarrollador, hazlo al desarrollador. Pero ser el menor mal no implica que sea bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y romperlo, ni siquiera en casos como este, en los cuales el acuerdo es malo por naturaleza y cumplir con él es peor que romperlo. Todavía romperlo no llega a ser bueno. Y si le das una copia, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo, bastante mala, casi tan mala como una copia autorizada del mismo programa. Es mala no por no ser autorizada, sino por ser privativa. Entonces, al comprender este asunto, ¿qué realmente deberías hacer? Debes evitar el dilema, debes asegurar no caer en el dilema. ¿Pero cómo? Conozco dos maneras. Una es no tener amigos. Es el futuro que los desarrolladores del privativo prevén por ti. Pero, en lugar de amigos, tendrías amigos de Facebook. Otra manera, mi manera, es rechazar ese programa. Si no tienes el programa, no puedes caer en el dilema. Entonces, cuando alguien me ofrece un programa sin Libertad 2, cuán atractivo que sea, le digo que mi conciencia no me permite aceptar sus condiciones, entonces no quiero su programa. Es lo que también debes decirle. Rechacemos los programas sin Libertad 2. Y también rechacemos los términos de propaganda que los desarrolladores del privativo emplean para satanizar la práctica de compartir. Términos como pirata. Cuando llaman a los que comparten piratas, ¿qué están diciendo? Están diciendo que ayudar a los demás, que cooperar, es el equivalente moral de atacar barcos. No puede ser más falso que eso, porque atacar barcos es muy malo, pero compartir es bueno. No se deben llamar por la misma palabra. Entonces, cuando se trata de compartir, rehúso llamarlo piratería. Cuando me preguntan qué opino de la piratería, digo, atacar barcos es muy malo. Para demostrar mi rechazo del término de propaganda. Si me preguntan, para demostrarlo de manera graciosa, naturalmente. Y cuando me preguntan qué opino de la piratería del cine, digo, el primer Piratas del Caribe me gustó. Pero no el segundo, porque tenía un loro malicioso y esa falta de respeto a los loros no me gusta. ¿Comprendes? Busco maneras para rechazar visiblemente los términos de propaganda del enemigo, porque aceptarlos y
repetirlos es difundir la propaganda del enemigo. No se debe. Es autoderrotador. Entonces, es la razón para la libertad 2, de ayudar a los demás, de redistribuir copias exactas a los demás cuando quieras, esencial por motivos fundamentales éticos. Pero la libertad 0, de ejecutar el programa como quieras, tiene otra razón: para tener el control de tu informática propia. Todos los usuarios merecen el control de su informática propia, pero hay programas privativos que restringen por sus licencias hasta el uso de las copias autorizadas. Por ejemplo, un programa privativo para la gestión de sitios web prohíbe por su licencia usarse para publicar cualquier cosa que critique al desarrollador del programa. En este caso, el software privativo priva hasta de la libertad de expresión. Evidentemente, si no puedes usar libremente la copia que esté para tu uso, no tienes el control de tu informática y la libertad 0 es esencial. Pero no basta, porque esta libertad de hacer o no hacer lo que el código actual del programa ya permita. Es decir, que el desarrollador sigue imponiéndote sus decisiones, ya no por la licencia si tienes la libertad 0, sino por el código mismo. Entonces, para tener el control necesitas la libertad 1, de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. Así decides tú y no él. Esta libertad comprende la posibilidad real de instalar y usar tu versión cambiada. Hay productos, hay computadoras, es decir, tiránicas, diseñadas para no permitir que el usuario instale otro software en la computadora. Muchos productos Android son tiránicos. Y en este caso no existe la libertad 1 y este ejecutable se califica de privativo, aunque su código fuente sea disponible y libre. Si puedes cambiar el código fuente pero no puedes usar tu propia versión, no tienes libertad en la práctica. Si no tienes la libertad 1, ni siquiera puedes investigar lo que realmente hace el programa, y los programas sin libertad 1 frecuentemente tienen funcionalidades malévolas, concebidas no para servir al usuario, sino para vigilar al usuario, restringir al usuario. Hasta hay puertas traseras para abusar al usuario. La vida tiene muchos peligros infrecuentes. Este no es uno, porque ser la víctima de las funcionalidades malévolas no es un peligro infrecuente, es el caso usual entre los usuarios del privativo. Casi todos usan los programas con funcionalidades malévolas conocidas. Por ejemplo, un paquete privativo en el cual han descubierto todos los 3 tipos del malévolo que quizás conozcas de nombre se llama Microsoft Windows. Han descubierto funcionalidades de vigilancia que transmiten datos acerca del uso de la máquina a algún servidor. Se ven los grilletes digitales, es decir, las funcionalidades para restringir lo que el usuario puede hacer con los datos en su propia computadora.
No se ven las puertas traseras, pero conocemos dos. Entonces, Windows, teniendo funcionalidades malévolas, se califica de malware. Windows es malware. Ese término quiere decir software diseñado para maltratar al usuario. Por un prejuicio misterioso, inexplicable, suele aplicarse únicamente a los virus, pero los programas como Windows merecen igualmente este término. Pero es peor aún. Windows es malware universal, porque una puerta trasera proporciona a Microsoft el poder de imponer cambios de software, cualquier cambio, a distancia, sin pedir permiso al teórico dueño de la computadora. Digo teórico porque en la práctica, al conseguir la ejecución de Windows en la máquina, Microsoft se ha apoderado totalmente de esa máquina. Windows tiene la reputación de tener mala seguridad, pero esta reputación no es adecuada a los hechos. Windows tiene seguridad cero ante Microsoft. Microsoft puede hacerle al usuario cualquier cosa. Entonces, malware universal. Pero Windows no es único en ser malware. El sistema del Macintosh es también malware. Tiene grilletes digitales. También se llaman gestión digital de restricciones, o en inglés Digital Restrictions Management, DRM. Entonces el sistema MacOS es malware, pero las computadoras más nuevas de Apple, los iThings, son mucho peores, porque han descubierto funcionalidades de vigilancia, tienen los grilletes digitales los más apretados de la historia, porque Apple ha tomado hasta el control de la instalación de aplicaciones. Los usuarios no pueden elegir libremente qué programas instalar, solo pueden instalar los programas en la tienda de Apple. Es decir, que Apple practica censura de aplicaciones. Los usuarios, cuando emplean métodos para romper estos grilletes en los iThings, lo llaman jailbreak. Jailbreak significa escaparse de la cárcel. Así reconocen que son computadoras cárceles. También el sistema tiene una puerta trasera. Entonces son malware. Las computadoras de Apple llevan malware desde la fábrica. También Flash Player es malware. Tiene una funcionalidad de vigilancia y grilletes digitales. Flash Player es gratuito, pero no libre. No podemos no podemos eliminar estas funcionalidades malévolas. ¿Qué importa la gratuidad de Flash Player? Significa que que Adobe no exige que el usuario pague por ser abusado. Pero si no es tonto, no lo permite. También el Kindle de Amazon lleva malware. Lo llamo el swindle. Swindle quiere decir engaño, porque engaña al usuario de las libertades tradicionales de los lectores. Por ejemplo, la libertad de adquirir un libro anónimamente, quizás pagando en efectivo, que es mi única manera de comprar libros.
No quiero que ninguna base de datos sepa de qué libros tengo. No tiene derecho a saberlo. Pero con el swindle, los libros no antiguos y conocidos solo están disponibles desde Amazon. Y Amazon exige que el usuario se identifique. Amazon gestiona una gran lista de todos los libros que cada uno ha leído, una lista que perjudica los derechos humanos, existiendo en cualquier parte. Hay también la libertad de regalar el libro a otro después de leerlo, o de prestarlo a tus amigos, o de venderlo a una librería de segunda mano. Amazon elimina estas libertades con los billetes digitales del swindle y también con los contratos que desprecian la propiedad privada, que dicen que no puedes poseer una copia del libro, solo puedes tener una licencia para leerlo bajo las condiciones elegidas e impuestas por Amazon. Y hay también la libertad de guardar cuánto tiempo quieras el libro y por fin dejarlo a tus herederos, que Amazon elimina por una puerta trasera. No sabemos de qué cosas es capaz esta puerta trasera porque no podemos ver el código fuente, pero sabemos una cosa por observación. En 2009, Amazon borró a distancia miles de copias de un libro, copias hasta ese día autorizadas, se habían adquirido por la manera aprobada directamente desde Amazon. Pero ese día Amazon las borró, un acto orwelliano. ¿Y cuál fue el libro que borró? 1984 de George Orwell. El libro que nos dio la frase "el gran hermano está mirándote". El libro que presentó un estado totalitario cuyos crímenes comenzaban por quemar libros. Un libro que enseña por qué no se debe usar el swindle. Hubo mucha crítica a Amazon, que luego prometió no hacerlo nunca más excepto bajo órdenes del Estado, que para los que han leído 1984 no es muy reconfortante. El nombre oficial del producto es Kindle. Kindle quiere decir incendiar. Quizás para sugerir que su verdadero propósito es quemar nuestros libros si lo permitimos, pero nunca voy a usar ningún tal producto. Y hay también la gran mayoría de los teléfonos móviles tienen software y en unos casos el usuario puede instalar aplicaciones, en otros no, pero la empresa de telefonía sí puede instalar a distancia cambios de software. Es una puerta trasera. También es una puerta trasera universal que se ha usado para convertirlos en dispositivos de escucha, que escuchan y transmiten toda la conversación en la sala. No hace falta hablar directo en el micrófono para ser escuchado. Y también tienen una funcionalidad de vigilancia, transmiten su ubicación GPS frecuentemente. Y las ubicaciones se guardan en el sistema por mucho tiempo. Entonces, acabo de mencionar programas privativos documentados como malévolos que casi todos usan, casi todos los usuarios de la informática usan uno por lo menos de estos programas. Entonces,
ser la víctima de las funcionalidades malévolas no es un peligro infrecuente, es el caso usual en el software privativo. Pero solo en unos pocos casos sabemos. Hay miles de programas privativos de los cuales no sabemos nada. Pueden tenerlo malévolo y también pueden no tenerlo, pero de no venir con la libertad 1, bloquean la posibilidad de investigarlos para saber si son malévolos o no. Es decir, cada uno exige una fe ciega, una fe tonta. Pero, supuesto que en algunos casos algunos programas privativos sin libertad 1 no tienen funcionalidades malévolas, sí tienen errores, porque sus desarrolladores son humanos, cometen errores. Y el usuario de un programa sin libertad 1 es igualmente impotente frente a un error accidental como frente a una funcionalidad deliberada malévola. Si usas un programa sin libertad 1, estás prisionero del programa. Nosotros, desarrolladores del software libre, también somos humanos, también cometemos errores, es inevitable. Cualquier programa, de no ser trivial, contiene errores. Pero si encuentras algún error en nuestro código libre o cualquier cosa que no te guste, eres libre de cambiarlo porque no te hemos hecho prisionero nuestro. No podemos ser perfectos. Sí podemos respetar tu libertad y es nuestro deber como desarrolladores de software respetar tu libertad. Pero, entonces la libertad 1 es esencial, pero no basta. Porque es la libertad de estudiar y cambiar personalmente el código fuente o dentro de una sola organización. Es decir, las libertades 0 y 1 proporcionan el control individual del programa, pero el control individual no basta porque la gran mayoría de los usuarios no saben programar, no saben ejercer la libertad 1, por lo menos no directamente. Pero tampoco para un programador basta la libertad 1, porque ningún usuario es capaz de estudiar el código fuente de todos los programas que usa, porque son miles, ni de escribir personalmente todos los cambios que desea. Es demasiado trabajo. Podría hacer algunos cualquiera, pero no puede una persona hacer todos. Para tener el control completo de nuestra informática tenemos que hacerlo juntos, colaborando. Para esto necesitamos la libertad 3, de contribuir a tu comunidad, de distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Esta libertad permite la cooperación en el desarrollo de cambios. Si algunos usuarios quieren cambiar un programa libre conjuntos, la libertad 3 dice que uno puede dar copia de su trabajo al otro. Y así pueden trabajar juntos en el desarrollo de su versión cambiada. Y luego, también por la libertad 3, pueden ofrecer copias al público, a todo el mundo, de forma que todo el mundo pueda usarla o no, como quiera. Hasta los que no saben programar pueden usar la versión cambiada si les parece mejor. Sin la libertad 3, cada uno tendría la libertad de escribir este cambio. Pero qué desperdicio sería escribir millones de veces el mismo cambio. El programa privativo se desarrolla bajo el poder único de su dueño y opera en términos sociales como un yugo para someter a gente.
para someter a los que caigan en la trampa, a los cuales luego el dueño puede mandar, explotar y abusar. Por fin, con el software hay solo dos posibilidades: o los usuarios tienen el control del programa, o este programa tiene el control de los usuarios. Para tener el control del programa, individualmente y colectivamente en cualquier grupo, como hace falta, los usuarios necesitan las 4 libertades. Son las esenciales porque son esenciales para que los usuarios tengan el control. Pero si no tienen estas 4 libertades, no tienen el control, entonces es el programa que tiene el control de los usuarios. Y el dueño tiene el control del programa y a través del programa ejerce su poder injusto sobre los usuarios. Entonces la sociedad tiene una elección. A un lado hay la libertad individual, la solidaridad social y la democracia. Al otro lado hay la dictadura del dueño que emplea el programa como yugo para someter a la gente. La sociedad tiene que rechazar el software privativo y elegir el software libre. Te invitamos a escaparte del software privativo y venir a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos construido. Lancé el movimiento software libre en el año 83. Quería hacer posible usar una computadora en libertad. Era imposible en la época, porque la computadora no sirve para nada sin sistema operativo. Y todos los sistemas operativos para las computadoras modernas de la época ya eran privativos. Si comprabas una computadora nueva, para hacerlo funcionar útilmente necesitabas tener instalado un sistema operativo necesariamente privativo y así perdías tu libertad. ¿Qué podría hacer? Era una sola persona sin mucha fama ni mucho dinero y muy pocos estaban de acuerdo conmigo. Por lo tanto, no pensaba poder lograr este cambio por un movimiento político clásico manifestándose por las calles, escribiendo cartas a los políticos. Éramos demasiado pocos. Y tampoco sabía hacerlo porque no era organizador político, sino desarrollador de sistemas operativos. Pero siendo desarrollador de sistemas operativos, tenía otro camino para lograr el mismo cambio. Bastaría escribir otro sistema operativo. Luego, siendo su autor, podría legalmente hacerlo libre. Luego, todo el mundo podría usar computadoras en libertad con mi sistema. Es decir, tenía la posibilidad, por un trabajo técnico de mi propio campo, salvar a gente de la injusticia del software privativo. Estaba consciente de esta injusticia que la mayoría no reconocía como injusticia. Tenía la capacidad para intentar salvar a los usuarios y parecía que nadie lo haría de no hacerlo yo. Entonces había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. Fue mi deber. Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar y no hay nadie más y que no sea Bush. Tienes el deber moral de salvarlo. Pero quizás lo que acabo de decir sea demasiado fuerte.
Quizás podamos identificar a algunos más, de los cuales no debería afirmar un deber moral de salvar, como Cheney, Obama y los torturadores que protegen, Fujimori, Toledo, los que han negociado y firmado el Tratado de Libre Explotación. Pero afortunadamente no necesito resolver estas preguntas porque no sé nadar. Pero en el caso real en mi vida, el trabajo que hacer no fue nadar, sino escribir mucho código. Esto sí sabía hacer, por lo tanto decidí desarrollar un sistema operativo totalmente de software libre, es decir, que cada componente sería libre, cada línea de código en el sistema entero sería libre, ninguna parte privativa, para respetar completamente tu libertad. Luego decidí reclutar a otros para participar para acabarlo más pronto. No hacía falta que todo el código venga de mi mano. Hacía falta que sea libre. Luego decidí hacer un sistema de tipo Unix con las ideas técnicas de Unix como para ser portable y también con los mismos comandos como los de Unix para que muchos usuarios de Unix pudieran fácilmente migrar a mi sistema. Y luego le puse como nombre una broma, como es de costumbre. El nombre del sistema es GNU. Se escribe GNU y en inglés se pronuncia GNU. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es una broma? Es un acrónimo recursivo. GNU quiere decir GNU's not Unix, o en español, GNU no es Unix. A los programadores les encantan los juegos de palabras recursivos, pero para hacer un juego de palabra necesita otro significado. ¿Por qué GNU y no ANU, FNU, SNU? Porque no son palabras, no tienen otro significado. GNU es una palabra, es el nombre de ese animal que habita en África, es un ñu. Este es un adorable ñu que necesita una familia. Entonces, teniendo otro significado, es un juego de palabras, pero es mucho mejor que eso, porque esta palabra se usa en muchísimos juegos de palabras, porque según el diccionario la G es muda y la palabra se pronuncia new, es decir, nuevo. Entonces, cada vez que quieres escribir new con el significado de nuevo, puedes deletrearlo en vez de N-E-W, puedes escribir G-N-U y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, pero hay muchísimos. Entonces, hemos aprendido a asociar esta palabra con reírnos. Al solo ver esta palabra, uno ya está casi listo para reírse, dada la oportunidad de usar por motivos específicos, con un significado específico, esta palabra como nombre de un proyecto de programación no pude resistir. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, por favor, en inglés no sigas el diccionario. Si lo pronuncias new, si dices the new system, ya te equivocas, porque vamos desarrollándolo desde hace 28 años y vamos usándolo desde hace 20 años. Ya no es nuevo, no es the new system, pero sigue siendo the GNU system. Entonces, por favor, pronúncialo
GNU en inglés. Es un error decir GNU, porque es demasiado difícil. Si dices GNU, otros no querrán decirlo. Entonces, para hacerlo más fácil para los hispanohablantes, cuando hablas español puedes pronunciarlo new, como si comenzara por ñ, lo que es también el nombre del mismo animal. Entonces, en español se pronuncia new, mucho más fácil. Otro error de pronunciación sorprendentemente común que hay que evitar cuidadosamente suena como Linux. La mayoría de los usuarios del sistema GNU lo llaman Linux, que es no reconocer nuestro trabajo, es tratarnos muy mal. Pero es mucho peor que eso, porque el asunto del crédito no es el asunto ético el más importante de la vida. Hay algo mucho más importante en juego en tu elección del nombre. Tu libertad está en juego. En 2 minutos explicaré cómo, pero primero tengo que explicar por qué este error, cómo sucedió. Durante los años 80, nuestro trabajo fue conseguir los cientos de componentes necesarios para un sistema completo y libre de tipo Unix. Algunos componentes escribí yo para tener otros, reclutaba gente para escribirlos. Otros se encontraron porque otros proyectos los desarrollaban y los publicaban como software libre, no para tener un sistema completo y libre, sino por otros motivos propios. Pero de todos modos, siendo libres, se podían usar. Y en unos casos tenía que convencer al desarrollador de un programa que lo libertara, porque deseaba poder usar ese programa en el sistema GNU. Como por ejemplo los programas de Berkeley en el sistema BSD. Cuando comencé el desarrollo de GNU en 84, BSD existía, era una versión modificada de Unix y tan privativa como Unix, con código contribuido de los de Berkeley y también código de ATT. Entonces, en 86, pienso, fui a Berkeley a reunirme con ellos para pedirles separar su código del código de ATT y publicar su propio código como software libre. Unos años más tarde comenzaron a hacerlo, entonces podíamos usar su código como componentes de GNU. En el año 92 teníamos casi todo el sistema, pero faltaba aún un componente esencial e importante. Fue el kernel. El kernel es el componente de un sistema operativo que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas. Habíamos comenzado el desarrollo de un kernel en el año 90. Pero elegí un diseño demasiado avanzado y por ese motivo y otros el desarrollo duraba muchos años y todavía no funciona bastante bien. Qué lástima, pero no fue un desastre, afortunadamente, porque no tuvimos que esperarlo. Porque en el año 92 el señor Torvalds, que había desarrollado un kernel privativo que se llamaba Linux, lo libertó, lo convirtió en software libre en 92. Y siendo libre este kernel Linux, se podía combinar con los componentes grandes y pequeños de GNU para tener un sistema completo. Este sistema es básicamente GNU
pero también con Linux. Entonces es el sistema GNU con Linux, un nombre apropiado para darnos crédito igual. Y por favor, danos crédito igual. Necesitamos este crédito para tener influencia en favor de la libertad. Porque la libertad está frecuentemente amenazada. Para mantenerla hay que defenderla. Pero para defenderla hay primero que valorarla. Quien no valora la libertad no lucha. Y para valorar la libertad hay que comprender el concepto. El campo informático es bastante nuevo en la vida. Hasta en unos países, los más avanzados, el uso de la informática por la mayoría de la sociedad no ha durado ni 20 años. Y en otros países mucho menos. Hay muchísimo ruido desde afuera. ¿Qué hacen? De todos modos, no es bastante tiempo para el debate acerca de qué derechos humanos uno merece en el uso de un programa. Pero, de hecho, casi no hubo este debate. Nunca comenzó, porque casi todos los usuarios de la informática han comenzado con software privativo en entornos de otros usuarios del software privativo y no conocían otra posibilidad. Entonces daban por supuesto que un programa privativo sea legítimo, es decir, dejaban que los desarrolladores del privativo dictaran la respuesta a la pregunta ¿qué derechos humanos mereces en el uso de un programa? Y dictaron casi ninguno. Dictaron que pueden imponerte cualquier condición y no puedes resistirla solo, tienes la opción de no hacer la informática, que no es una opción muy deseable. Entonces, ¿quiénes intentan lanzar este debate? Nosotros del movimiento Software Libre pensamos haber identificado 4 derechos humanos que el usuario merece en el uso de un programa. Son las 4 libertades esenciales que definen el software libre. Pero cuando intentamos hacer llegar nuestras ideas al gran público o solo a los usuarios del sistema GNU, encontramos 2 obstáculos. Primero, los usuarios no saben que el sistema es GNU. Piensan que sea Linux. Se toman por usuarios de Linux. Es imposible ser usuario de Linux porque Linux, siendo un kernel, no tiene interfaces al usuario. Estas interfaces están en otros componentes del sistema. Pero se toman por usuarios de Linux y saben que el señor Torvalds fue el desarrollador de Linux, entonces piensan erróneamente que se trata del sistema entero, que el sistema entero venga de la visión de la vida del señor Torvalds y lo admiran mucho por ser el iniciador del sistema entero y así adoptan sus ideas y sin considerar las nuestras. ¿Y cuáles son? El señor Torvalds nunca estuvo de acuerdo con el movimiento Software Libre. No cree que mereces libertad en tu uso de la informática. No cree que él merece libertad en su propio uso de la informática. Está dispuesto a usar programas privativos de ser bastante cómodos y fiables. Y lo dice.
y tiene derecho a presentar sus opiniones, pero no tiene derecho de citar nuestro gran trabajo, el sistema New, que hemos hecho por la libertad, como plataforma para oponerse a los motivos verdaderos del sistema New. Pero es lo que hace en la práctica, porque cualquier cosa que diga él, los que se toman por usuarios de Linux lo admiran y suelen seguirlo. Rechazan nuestras ideas sin pensar. Cuando ven nuestros artículos explicando esta filosofía que acabo de presentar hoy, se dicen: esta filosofía de los extremistas de New, ¿por qué leerlo? Soy usuario de Linux, admiro la filosofía pragmática del señor Torvalds. Pragmática suele querer decir tomando decisiones importantes a largo plazo según comodidad de corto plazo. Es decir, una filosofía no muy sabia. Pero bueno, ellos admiran lo pragmático del señor Torvalds y siguen su filosofía, no prestan atención a la nuestra, y así no aprenden a valorar su propia libertad, y el día que haga falta luchar por la libertad, no están en la lucha, porque no reconocen para qué luchar. Y así podemos perder todos. Pero hoy en día hay otro obstáculo. Muchos, en lugar de decir software libre, dicen código abierto, porque no quieren usar la palabra libre, no quieren plantear ningún asunto ético en la informática, no quieren decir este programa es privativo, entonces injusto, no se debe usar. Pueden decir, prefiero este programa porque puedo cambiarlo, pero lo tratan como un asunto de comodidad y no de la ética, no de la justicia. Entonces, pueden contribuir. Cuando escriben código, es una contribución, pero no contribuyen a concientizar a la gente del asunto de libertad. Entonces, su participación, aunque a veces útil, es débil y no hace la cosa la más esencial, enseñar a gente a valorar su libertad, porque nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. La vida ofrece muchas oportunidades para perder la libertad. Si no la valoras, tienes la libertad en la mano. Si la valoras, puedes cerrar la mano. Si no la valoras, se pierde entre los dedos y no tomas nota. Entonces, para establecer una libertad durable, hace falta ir más allá que regalar la libertad a la gente. Hay que enseñarle a valorarla para defenderla, para no perderla. Y se puede ver en muchos campos de la vida desde hace milenios, pero también en la comunidad de software libre. Hemos perdido libertades ya adquiridas por falta de agarrarla. Doy dos ejemplos. En 92, con la liberación del kernel Linux, tuvimos el sistema New con Linux, un sistema completo y libre. Ya fue posible por la primera vez comprar una PC nueva y usarla en libertad. Fue posible, pero no fácil. Para instalar el sistema New con Linux al comienzo hacía falta hacerte muy experto.
Entonces, algunos comenzaban a facilitar la instalación del sistema desarrollando distribuciones GNU con Linux. Unos años más tarde había varias distribuciones en competencia en una comunidad en la cual la mayoría no valoraba la libertad. Entonces algunos tuvieron la idea de ganar éxito metiendo programas privativos en su distribución GNU con Linux, programas para hacer cosas que ningún programa libre sabía hacer en la época, para presentarlos como ventajas a los usuarios. Lo hacían y ganaban éxito porque los usuarios mayormente no valoraban la libertad, no conocían el asunto de libertad. Entonces, desarrolladores de otras distribuciones lo veían y se decían: están ganando, ¿qué debemos hacer? Tenemos que poner también los programas privativos para que no tengan ventajas sobre nuestra distribución. Y a través de unos años más, todas las distribuciones lo hacían. Hace 10 años, cuando me preguntaban, quizás al final de una conferencia, ¿dónde puedo conseguir una copia de este sistema?, tenía que contestar: no conozco ningún lugar que pueda recomendarles porque hay decenas de distribuciones, pero ni una sola que sea totalmente libre, ni una sola que pueda recomendar. Habíamos llegado a la libertad y la habíamos perdido por falta de valorarla. Es decir, que los que sí valorábamos la libertad éramos demasiado pocos para liderar con nosotros la comunidad. Estoy contento de decirles que hoy en día sí hay distros totalmente libres. Hay, por ejemplo, Ututo, y hay Black, y GNUsense, y Triskel, Parábola. La lista se encuentra en gnu.org/distros. Pero como ya habrás visto, no son las distros muy conocidas y muy usadas. Estas siguen conteniendo programas privativos. Es decir, que hemos comenzado a recuperar la libertad perdida antes, pero solo comenzado. Queda mucho camino por hacer para llegar al punto en el cual podamos dar por supuesto que instalar GNU con Linux es instalar un sistema completamente libre. Pero luego perdimos. ¿Y por qué es importante? Si instalas una distribución no totalmente libre, como por ejemplo Ubuntu, así no llegas completamente a la libertad. Es un daño, pero hay otro daño más importante. El daño más importante es, aunque no llegas completamente a la libertad, tomas el punto en el cual llegas por el destino. Muchos principiantes en el software libre formulan su idea de la meta según lo que ven en la comunidad, y lo que ven es mayormente el uso de combinaciones de programas libres y programas privativos. La mayoría lo trata como aceptable, como suficiente. Así rechazan la idea de valorar la libertad como meta. Y de hecho no hablan de la libertad. Entonces, los que formulan su idea de la meta según los hechos de Ubuntu adoptan una meta que no es la libertad. Y luego perdimos la libertad de otra manera. Hoy en día,
el programa, el kernel Linux, no es totalmente software libre. La gran mayoría sí, pero unas partes no. En los supuestos archivos de código fuente de Linux encontrarías unas gran listas de números, hasta 300.000 números en una lista.